Ahora, entonces, ¿por qué es necesario pensar un trato diferencial a la caracterización de la pobreza en los pueblos indígenas? Como saben, en Venezuela, de acuerdo al censo de 2011, un 36,8% de la población indígena se encuentra asentada en zonas rurales. Esto es, en comunidades que corresponden a sus territorios ancestrales. Y en esos casos se mantienen muchos de los modos de vida tradicionales. Modos que además el Estado está comprometido en respetar. Así, en estos casos, las condiciones que definen métodos como el método de las necesidades básicas insatisfechas, pero también el método chino, y que dicen que son esenciales para la vida en los hogares, no corresponden a los modos de vida y organización propios de los pueblos y comunidades indígenas. Como todos saben, por ejemplo, en las comunidades tradicionales, o que podemos llamar tradicionales, la asistencia al sistema escolar oficial se sustituye por la educación propia. Las viviendas tradicionales, que son construidas con materiales locales y además a partir de la cosmovisión del grupo, a pesar de que responden seguramente adecuadamente a las necesidades propias, no responden a esos parámetros de las necesidades básicas insatisfechas. Imagínense, por ejemplo, un Shabono Yanomami que para hacer una vivienda adecuada, digamos que tiene que tener energía eléctrica y además un sistema de agua y eliminación discreta por cloaca. Eso no tiene sentido. Además, en las comunidades indígenas, los jefes de hogar no cuentan muchas veces con una educación formal, lo que no impide que cumplan su rol como jefes de hogar y que sean un sostén de hogar. Y finalmente los modos locales de producción de alimentos, muchos en conucos o caza o pesca, no responden a lógicas económicas capitalistas. En este caso el trabajo familiar, por ejemplo, el trabajo familiar no remunerado, el trabajo familiar en el conuco, muchas veces fortalece la economía comunal y familiar, pero no es un trabajo monetario, no es un trabajo que se pueda medir y que pueda ser registrado a partir del método de las necesidades básicas insatisfechas o un método economicista. Entonces, las necesidades de la familia muchas veces no se satisfacen a través de una lógica de mercado o de una lógica monetarista. Eso implica entonces cómo abordamos la pobreza en poblaciones indígenas, pero además genera otro problema muy grande. Ese 36% de población indígena que dijimos que vivía en zonas rurales es cerca del 1% de la población nacional. Pero además, ese 36% de la población indígena que vive en zonas rurales corresponde cerca del 22% de los pobres que definimos como pobres extremos. Es decir, de este 4% de pobres extremos, adentro de él, cerca de un 22%, es decir, ese 1% son indígenas. Si no consideráramos a los indígenas como esos pobres extremos, seguramente la población que tendríamos que abordar desde una perspectiva nacional es solamente un 3% y no un 4%, porque ese 1% es población indígena en zonas rurales y que vive de acuerdo a sus propios parámetros y a sus formas ancestrales de organización. Entonces, es importante que consideremos ese punto y que el Estado venezolano considere esa población de manera diferencial, ya que requiere una atención diferente, con conceptos y con parámetros de atención totalmente diferentes a los del resto de la población nacional. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros? Construir esos parámetros no es fácil. En la Oficina de Políticas Públicas se ha hecho algún intento. Y debería ser un intento no solo de la Oficina de Políticas Públicas, sino debería ser un intento general de los diferentes despachos y del despacho de la ministra. Los indicadores deberían ser aquellos, y aquí resalto esto, mínimos y suficientes que permitan suponer que las comunidades se encuentran en una situación deseable, en una situación de vivir bien. ¿Cuáles pueden ser esos parámetros? Aquí simplemente indico algunos que a mí personalmente me parecen fundamentales, pero que pudieran ser más o pudieran ser menos. Eso es un trabajo que tiene que generarse desde la Junta Ministerial, es decir, ministra, viceministros, y seguramente con apoyo técnico
que les brinde asesoría. En primer lugar, son principalmente los derechos que están consagrados en la Constitución. La garantía y ejercicio de los derechos sobre el territorio y los proyectos de desarrollo propio. En segundo lugar, el reconocimiento de las diferentes formas de organización política y administración de justicia, sin menoscabo de las formas de elección, organización y liderazgos tradicionales. En tercer lugar, el acceso adecuado y oportuno al sistema de salud desde una perspectiva intercultural. En cuarto lugar, el reconocimiento de la educación propia y posibilidades de acceso a la educación intercultural bilingüe. Y en tercer lugar, en quinto lugar, la seguridad y soberanía alimentaria a nivel regional y nivel local. Es decir, una comunidad indígena en sus territorios debería contar al menos con estas 5 garantías. Garantía al territorio, el reconocimiento de sus formas de organización y de ejercer su justicia propia. Además, tener acceso al sistema de salud. Además, que sea reconocida su educación propia, pero tener acceso al sistema de educación intercultural bilingüe. Y además, contar con una seguridad y soberanía alimentaria. Esos 5 elementos al menos pudieran sugerir, desde mi perspectiva, que esa comunidad esté en una situación deseable, en la situación que deseamos. Pero pudieran ser más, pudieran ser menos. Ahora, la tarea real es cómo construir indicadores de esa situación. Hay indicadores simples. Por ejemplo, en el caso de garantías sobre los derechos y el ejercicio de los derechos sobre el territorio y sus proyectos de desarrollo propio, podemos hablar de indicadores simples como la situación de titulación de la tierra en las comunidades. Sin título, con títulos privados, con títulos de terceros. Esa es una situación que nos pudiera hablar de cómo está la garantía de los derechos sobre el territorio. Pero a veces los indicadores simples, es decir, que una comunidad tenga su título o no tenga su título, no nos dan una mayor apreciación de si hay problemas territoriales o no, porque posiblemente una comunidad con su título, el título es solamente un primer paso para garantizar los derechos sobre el territorio, pero se pueden dar conflictos territoriales. El territorio puede estar ocupado por terceros sin autorización, puede haber un territorio que es autorreconocido, pero el título ser más reducido. Entonces, el indicador se pudiera volver mucho más compuesto y complejo, pero esta construcción de indicadores es un trabajo que no es solamente un trabajo técnico, que el técnico venga y diga el indicador se construye así, sino también político, porque depende de las garantías que el Estado y el gobierno está dispuesto a considerar como fundamentales, y que el Estado y el gobierno está dispuesto a no dejar que se menoscaben, ¿sí? Entonces, estas garantías, la construcción de este indicador parte de un trabajo técnico, pero también un trabajo político que se insere cuáles son los derechos que el Estado asegura y se compromete a garantizar, más allá de que estén garantizados por la Constitución. Esta construcción es el gran trabajo que tenemos, y no es un trabajo corto, no es un trabajo de un día para otro. Es un trabajo además que supone seguramente una construcción dinámica y permanente y una revisión. El ejemplo de la pobreza en China, hablaban de que la revolución china duró 70 años, pero realmente esta política de pobreza a partir de los 5 elementos que se supone garantizar, viene desde 2013 hasta acá. El gobierno chino ha estado en un proceso de ensayo y error, y nosotros no deberíamos quedarnos dormidos. Nosotros podemos hablar de 20 años de procesos de ensayo y error, pero entonces tenemos que dar con la fórmula adecuada.